Muy buenas noches, este es Enfoque 21, una producción de Canal Antigua y su diario Siglo XXI. Esta noche vamos a tocar el tema ¿por qué el Congreso de la República no aprueba la ley de enriquecimiento ilícito? Y hemos preparado también un programa un poco diferente, en el sentido de que vamos a tratar de trasladarles diferentes opiniones para que sean ustedes los que tengan su propia conclusión y que puedan saber por qué es que el Congreso mantiene una actitud de no aprobar esta ley que podría venir a combatir la corrupción que hay en Guatemala. Vamos a tener por la vía telefónica 4 entrevistas, una de ellas con Ninette Montenegro. Ella es del Partido Encuentro por Guatemala y es miembro de la Junta Directiva del Congreso de la República. Tendremos también al diputado Amílcar Pop de la bancada WINAC. Lo interesante es que él es el presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso de la República. Hemos invitado y ha tenido un compromiso, pero no responde hasta este momento, pero esperamos hacer el contacto con él, con Roberto Villate, jefe de la bancada del Partido Líder, y lamentablemente el diputado Valentín Gramajo, jefe de bancada del Partido Patriota, declinó participar en este programa. Y finalmente estará con nosotros también la licenciada Carmen Aida Ibarra. Ella es dirigente de la sociedad civil, pero ha trabajado, ha realizado varios trabajos de fiscalización de la labor parlamentaria que se realiza en el Congreso de la República. Así que con ellos vamos a tratar sobre este tema. Vamos a principiar escuchando lo que piensa la gente de la calle, lo que opina el guatemalteco común y corriente, lo que opinamos posiblemente usted y yo. Porque no les conviene, porque ellos son parte de la corrupción y es gente que tiene intereses que cubrirse de tanto mal manejo que hace. No les conviene, porque son corruptos. Son puntos bastante complicados de tratar. Realmente es algo que el país necesita y no hay una razón justificada como para que no lo hagan. Creo que están evadiendo muchas cosas para que no les caiga a ellos la responsabilidad de actos que han hecho. Pues definitivamente porque hay muchos intereses ahí en juego. Porque ellos mismos son los que andan en corrupción, usted. Si eso es público. Bueno, yo creo que hemos escuchado opiniones verdaderamente severas, pero es un poco el sentir, el malestar que tiene y que ha generado esta actitud de los diputados de negarse a aprobar una ley contra el enriquecimiento ilícito. Quisiera recordar un poquito para poner en contexto este programa que Guatemala suscribió convenios internacionales hace más de 10 años comprometiéndose precisamente a aprobar una ley contra el enriquecimiento ilícito. En Guatemala nunca ha habido una ley en ese sentido, sin embargo sí existía en el Código Procesal Penal estaba contemplado el delito de enriquecimiento ilícito, aunque no se había legislado sobre el particular. Sin embargo, en la legislatura de 1996 al año 2000, cuando el presidente de la República era Álvaro Arzú, y existía la llamada aplanadora María, en ese momento precisamente fue el PAN, el partido que suprimió del Código Procesal Penal este delito, y desde entonces ni siquiera se contempla. Hoy tenemos lamentablemente el caso del alcalde de Antigua, pero hay muchos casos más, hay muchos alcaldes que están ahora en la lista de espera de seguir procesos judiciales por actos de corrupción. Tenemos al expresidente de la República, Alfonso Portillo, acusado, entre muchos delitos, por grandes desfalcos, entre ellos haber recibido comisiones por la galleta escolar durante su gobierno y haber recibido 2 cheques del gobierno de Taiwán que eran para que se construyeran bibliotecas en el interior, y en vez de eso fueron depositados en sus cuentas de cheques personales. Así que estos son algunos casos que se conocen, que son públicos, sobre la forma en que funcionarios se han enriquecido ilegalmente. Y sin embargo los diputados, que también podrían ser sujetos a que a través de esta ley pudieran ser procesados si se comprueba que han cometido delitos de enriquecerse ilegalmente a través de dar concesiones por obras, sobre todo, que es lo que hacen comúnmente en el Congreso, y por eso es que se explica
explica de una manera sencilla la razón por la cual los diputados no se quieren comprometer a aprobar esta ley. Tenemos por la vía telefónica a la diputada Ninette Montenegro. Ella ha sido una abanderada en demanda de que esta ley se apruebe en el Congreso. Ha visto frustrados varios de sus intentos en el pasado e incluso en los últimos días ha sufrido varios ataques de colegas suyos tratando de desprestigiarla precisamente porque ha mantenido una posición muy digna en el Congreso de la República. Diputada Montenegro, muchas gracias por atender a Enfoque 21 y gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas noches, Gonzalo, y muchas gracias, y aquí estamos a la orden. Ninette, usted ha sido abanderada en cuanto a esta ley. Esta última iniciativa ha tenido bastante respaldo. Muchos diputados, tengo entendido que fueron 100 los diputados que se comprometieron al aire, podríamos decirlo así, en un programa de Emisoras Unidas a primera hora, que se comprometieron a aprobar esta ley de urgencia nacional, cosa que no sucedió, y que lo hicieron también 80 de ellos, hicieron lo mismo con Ante Acción Ciudadana firmando un documento. ¿Por qué no se ha aprobado esta ley? Sí, mire, es una pena, una vergüenza, y efectivamente la ciudadanía se expresó, y se expresó de una forma contundente. Yo lo que creo es que hay temores, a mi criterio poco justificados, o por lo menos así lo veo yo, para aprobar una ley que es una obligación de Estado, incluso, ¿verdad? Básicamente porque, como usted mismo lo expresó en el inicio, la Convención Interamericana contra la Corrupción fue signada por el gobierno de Guatemala en el 2001 y luego ratificada en el Congreso de la República, y ahí, entre otras cosas, mandaba el formato de cómo debería estructurarse una iniciativa, cada quien adecuándola a su realidad nacional, de una ley para evitar el enriquecimiento ilícito, porque para ellos, y así es en América, en el mundo, pues, pero en el caso de América Latina, se ha vuelto un cáncer, ¿verdad?, que genera lamentablemente pobreza, ¿verdad?, y no permite el avance y el desarrollo del país. El tema es que como lleva a que se prohíbe, lo cual es más que razonable, ¿verdad?, el cobro ilícito de comisiones. Bueno, no hay cobro ilícito de comisiones, ¿verdad?, no debe existir. El tráfico de influencias, esas cosas han generado ruido en el ambiente, ¿verdad? Y yo creo que lo mejor que podríamos hacer como Congreso es aprobar esa iniciativa, porque cada día se genera más desgaste a la precaria imagen del Congreso, y lamentablemente eso pues nos arrastra a todos, ¿verdad? Ninette, hay un tema que es interesante saber. En este momento tengo entendido que se planteó en la última sesión en la que se discutió que se estaban aprobando ya los artículos finales, se plantearon 18 reformas a la ley. Y eso significa que el 39% de la ley quería ser, que los diputados querían reformar el 39% de la ley, y obligó de alguna manera a que la ley fuera retirada de discusión y que se enviara a una comisión especial. ¿Cuál es el camino que se debe continuar ahora para que regrese a la discusión en el Pleno? Sí, lamentablemente íbamos ya por el artículo 26, inusitado en la historia de Guatemala, ¿verdad?, discutiendo la redacción final por artículos cuando se suspendió la plenaria, y al suspenderla en esa fase, a la siguiente alguien planteó una alteración del orden del día y literalmente la sacó de agenda, así de simple. Al sacar la agenda incluyeron ya las reformas constitucionales y se volvió un debate, ¿verdad? Y cuando regresamos al día siguiente estaba fuera de agenda. Así de simple ocurren las cosas en el Congreso. Y ahora pues, sí. Yo no sé si será cierto, Ninette, que de la mayoría de estas reformas, de las 18, y yo tuve a la vista fotocopias de ello, las firmas que se plantearon son ilegibles. Solamente hubo una de esas 18 que sí tiene los nombres de los diputados, los demás son firmas ilegibles. ¿Estaba usted enterada de esto? Sí, fíjese que me enteré que la comisión que se conformó mañana se reúne en la sala de junta directiva, y que de las más de 18 reformas que se plantearon, efectivamente, como usted bien lo expresa ahí, las firmas son ilegibles y algunas parecen ser hasta firmas que no existen, ¿verdad? Eso es más grave todavía y nos pone más contra la pared. Pero hay algo bueno. Yo pensaría que ahí lo más lógico es que si no existen, si las firmas no están, simplemente desecharlas.
y quedarnos con esa única reforma y ver si tiene viabilidad, ¿verdad? Y si no le va a cambiar la naturaleza a la ley. Eso facilitaría el camino. Tenemos 30 segundos para la última pregunta. ¿Hay esperanzas de que se apruebe esta ley? ¿Cree usted que pueden haber diputados valientes, así como usted, que podrían sumarse y que finalmente termine de aprobarse esta ley en su discusión artículo por artículo? Tiene que ser. Yo realmente, bueno, tengo mis dudas con todo lo que ha pasado, pero tiene que hacerse la presión. Yo creo que la gente varios hemos estado en este tema y deberíamos sumar fuerzas para hacer un esfuerzo. Ahora sí les digo, como bien lo ha dicho el propio presidente del Congreso, ¿verdad? Si no hay 80 votos, por más que nosotros hagamos el esfuerzo 3, 6, 20, esto va a ser difícil. Sin embargo, no hay peor lucha que aquella que no se hizo y no saber si pudo haber tenido algún efecto. Pues muchas gracias, Ninette Montenegro, diputada por el Partido Encuentro por Guatemala. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos inmediatamente con más sobre este apasionante tema, sobre este tema que nos afecta a todos de una u otra manera, porque si en Guatemala la corrupción no fuera tan galopante, no fuera tan monstruosa como es y como ha existido en los últimos gobiernos, el país tendría mucho mayores oportunidades, los problemas sociales estarían mejor atendidos y finalmente podríamos tener una Guatemala tal vez un poco diferente. Vamos al corte comercial y volvemos inmediatamente. Estamos de vuelta con Enfoque 21 y con el tema de esta noche: ¿por qué los diputados no aprueban la ley contra el enriquecimiento ilícito en Guatemala? Hemos venido conversando. Primero hablamos con la diputada Ninette Montenegro. Intentamos tener como parte de este programa a los jefes de bancada del Partido Patriota, Valentín Gramajo, y al jefe de la oposición, Roberto Villate. Lamentablemente el primero se excusó desde un inicio indicando que no podía participar en el programa, y el segundo se comprometió a participar, pero lamentablemente en este momento no ha contestado ninguna de las llamadas de Enfoque 21, así que vamos a obviar su participación. La razón por la que ellos debieron haber participado, y nosotros queríamos que lo hicieran así, era para que ustedes, estimados televidentes, tuvieran la oportunidad de ver cómo piensan, de escuchar cómo piensan los jefes de los dos partidos más importantes, por un lado el partido oficial y por el otro el partido más importante de la oposición. Pero lo que sí tenemos son importantes posiciones. Tuvimos a la diputada Ninette Montenegro y ahora tenemos por la vía telefónica al presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso de la República. Él es Amílcar Pop, del partido WINAC, quien ha sido además también uno de los que ha impulsado el que esta iniciativa de ley haya logrado los primeros avances, pero ahora también está entre los que esperan que se pueda recobrar y recuperar la iniciativa. Amílcar, muchas gracias por atender a Enfoque 21 esta noche. Muy buenas noches, muchas gracias. Amílcar, quisiéramos ponernos un poquito en contexto. Lamentablemente se suspendió la aprobación de la ley cuando ya se encontraba en su etapa final, aprobándola artículo por artículo, y lo que se hizo fue sacarla supuestamente porque surgieron 18 reformas a esta ley. En realidad la ley pasó por la Comisión de Transparencia y tuvo el visto bueno de la Comisión. Efectivamente, yo creo que hay que retomar dos temas importantes, Gonzalo. Uno, no fueron por las 18 enmiendas